Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles en otra emisión en Canal 6 Televisión. En esta ocasión vamos a platicar sobre la crisis terminal del capitalismo, un tema que ha sido tocado en diversas ocasiones por muchos especialistas, sobre todo por los cambios geopolíticos que se están dando en el mundo, un modelo económico que ha caducado, que ha generado pobreza y que, como bien apunta este nuevo trabajo de Editorial Stentor, la crisis terminal. ¿Qué tan terminal? ¿Hacia dónde va precisamente este modelo económico? Por ello, agradezco esta tarde a la directora editorial de la Editorial Stentor, Livia Carvajal, para que nos dé pormenores de este nuevo libro de Editorial Stentor. Hola Julio, muchas gracias por tenernos aquí en tu foro y muchas gracias a tu audiencia que nos está sintonizando. En efecto, en esta ocasión estamos presentando este nuevo material que se llama La crisis terminal del capitalismo, del ingeniero Aquiles Córdoba Morán. Este libro surgió a partir de una conferencia que el ingeniero Córdoba Morán dictó en 2015. Esto es importante señalarlo porque para cualquiera que lea el libro va a pensar que está leyendo que se hubiera escrito en este 2024. Sí, se anticipó a lo que hoy estamos viviendo. Exactamente, ahí vamos a ver fenómenos, cuestiones, problemáticas que estamos viviendo actualmente y que él ya señala que van a suceder precisamente como parte de su análisis de que estamos ya en la fase terminal del sistema capitalista. Entonces, eso es lo que podemos encontrar en este nuevo material que estamos presentando a todo el público mexicano. Sin duda llama la atención el tema. Hace pocos días, la Organización Internacional Oxfam dio a conocer precisamente esta desigualdad social que se ha ido atenuando en los últimos años. Pocos ricos, muchos pobres a nivel global. Escasas 15 familias a nivel mundial concentran el mayor número de riquezas, mientras que el resto de la población mundial carece de lo básico. Y en este sentido se cuestiona precisamente el modelo económico, de que ha servido solamente para acumular riqueza, pero para unos cuantos, mientras que el resto de la población hoy día no tiene acceso a agua potable, a recursos básicos, en fin. En este sentido, recobra relevancia, lógicamente, el fin o la crisis terminal del capitalismo. Y también, como tú bien lo apuntas, el tema no ha sido tocado hoy. Desde hace muchos años, el secretario general del movimiento antorchista ha puesto énfasis en este tema principalmente. Sí, en efecto, incluso en el libro el ingeniero lo que hace es hacer un análisis o un recorrido histórico del capitalismo, cuándo surgió, en qué condiciones surgió, cómo se ha venido desarrollando, cómo se llega a la fase imperialista, que es la fase superior del capitalismo, y por qué estamos actualmente en la situación en la que estamos. El ingeniero Córdoba reconoce que el sistema capitalista es muy bueno para producir riqueza. Y en efecto, si lo comparamos con los sistemas anteriores en los que ha vivido la humanidad, vamos a ver que nunca antes se había producido tanta riqueza y tantas cosas como se producen actualmente. Pero ¿cuál es el problema? Que esa riqueza no se distribuye entre todos los miembros de la sociedad de manera equitativa, que esa riqueza, como tú decías, se queda concentrada en un puñado de personas y eso se da a nivel de países y también a nivel de sociedades. Por ejemplo, en México tenemos una sociedad muy desigual, hay muy pocos ricos y hay muchísimos pobres, pero eso también lo podemos ver a escala mundial, como existen muy pocos países muy ricos y muchísimos países muy pobres, precisamente porque son pobres a costa de los países que se han enriquecido a costa de nosotros, ¿no?
Entonces, todo esto es lo que explica el ingeniero Córdoba Morán y por eso llega a la conclusión de decir, bueno, estamos entrando ya en su fase terminal y eso se va a manifestar en que va a haber más guerras en el mundo. Así es, y te interrumpo precisamente porque decías, bueno, es algo, decía y lo reitero contigo, no es de ahorita, es de hace muchos años, 2015, 2024, han pasado 9 años precisamente. Hoy hay crecimiento de la ultraderecha en algunos países del mundo, pero también hay una recomposición multipolar. Está impulsada por Rusia, está impulsada por China, que se ha convertido ya en la segunda economía mundial y no tardará mucho en ser la primera a nivel mundial, dictando los ejes en donde hay lógicamente una inversión privada, pero con ciertas características. Es lo que llama la atención y seguramente en este libro que estamos obligados a leer para entender esta situación del capitalismo, pues seguramente viene muy apuntado, muy apuntalado en ese sentido. Sí, en efecto, ahí el mismo autor señala que se va a dar para él en el futuro, para Claro. nosotros en el presente, una reconfiguración mundial que va a estar encabezada precisamente por estos países, por Rusia y China, que actualmente nosotros vemos que ellos han declarado en múltiples ocasiones Claro. que lo que se debe buscar no es la hegemonía de un solo país, de Estados Unidos, sobre el resto del mundo, sino más bien el desarrollo de todos los países, a lo que ellos han llamado un mundo multipolar, que todos los países tengan la oportunidad y la posibilidad de desarrollarse y los individuos de los países, sobre todo los que se llaman tercermundistas como México, pues tengan las mismas oportunidades de desarrollo que otros países, que nosotros como individuos mexicanos podamos acceder a esas mismas oportunidades. Entonces, eso también se señala en el libro y se dice en efecto que quienes van a la cabeza de esa reconfiguración mundial son precisamente Rusia y China, que es lo que vemos ahora. Y me adelantaría, este libro pudiera darnos una idea de hacia dónde tendría que ir nuestro país hacia el futuro con estas características que se viven a nivel global. Sí, al final el autor da una reflexión sobre lo que tenemos que hacer los mexicanos, porque no se trata aquí de que nosotros nos sentemos a esperar que llegue Claro. el desarrollo Sí, compartido, sí. sino que nosotros como mexicanos pues también tenemos que impulsar, que ser parte de ese cambio. Y en principio lo que tenemos que hacer es entender nuestra realidad actual, cómo se está moviendo nuestra realidad, cómo funciona la sociedad a nivel nacional y a nivel global, y a partir de ahí también nosotros entender que el cambio tiene que venir de que nosotros armemos o construyamos una fuerza social que realmente se dedique a cambiar el país. O sea, que no solamente, pues, sin entrar, digamos, a los detalles de la política nacional actual, que no solamente llegue al poder diciéndose un redentor de las masas populares, sino que quienes tienen que llegar al poder es precisamente el pueblo y que el pueblo es el que tiene que operar los cambios que deben darse en México para que México se convierta en un país diferente desde la estructura. Ahora, para la gente que no conoce al autor del libro, danos un poco sobre su trayectoria, explícanos un poco sobre su trayectoria del autor. Claro que sí, el ingeniero Córdoba Morán, esto es importante recalcarlo, pero él viene del pueblo, su familia muchas veces no tenía ni siquiera para comer, con mucho esfuerzo llegó a estudiar a Chapingo, estudió en Chapingo, se graduó como estudiante de honor, incluso fue presidente de la sociedad de alumnos en su estancia en Chapingo. Después estuvo trabajando en dependencias gubernamentales como el IMCAFE, regresó a su alma mater, en donde fue profesor, también fue presidente de la sociedad de maestros, en general de la sociedad estudiantil. Ahí fue donde empezó su lucha social, primero en movimientos estudiantiles para apoyar a los estudiantes de Delicias, Chihuahua, y luego para apoyar que Chapingo dejara de ser... Bueno, para que se creara la universidad. Exacto, antes se llamaba Escuela Nacional de Agricultura,
Y entonces, gracias a él y gracias al movimiento que él encabezó, dejó de llamarse así, pasó a ser Universidad Autónoma Chapingo, empezó a darle prioridad a los estudiantes de escasos recursos para que entraran a esa universidad y eventualmente formó lo que hoy en México todos conocen como Movimiento Antorchista Nacional. En ese entonces nació con el nombre de Antorcha Campesina, porque comenzó aglutinando principalmente a los campesinos, pero al extenderse por toda la República y a diferentes sectores, pasó a llamarse Movimiento Antorchista Nacional y es hoy una de las organizaciones más importantes, más fuertes del México actual, y él es considerado uno de los intelectuales también más importantes que más ha aportado a nuestra política nacional, incluso por quienes no concuerdan con él, reconocen que es realmente un estudioso de la política y la economía mexicana e internacional, y ha escrito en diversos medios en el Universal, locales, ¿no? en el Universal, en efecto, en revistas como la revista Buzos, en medios, escribió en su época en medios como Uno más Uno, Momento, que eran importantes. ¿Y qué número de libro es ya el que suma? Y pues ha de ser como el 30, 31, tiene una variedad enorme de libros que nosotros hemos tenido el honor de publicar, la mera verdad, y pues los libros que ha sacado han sido de temas políticos y sociales, pero también arte, cultura, entonces ciencia, tiene una serie de libros de ciencia, entonces es muy variada su producción intelectual y esta pues es una culminación más de todo ese trabajo. Finalmente, Livia, ¿cuándo se va a presentar este libro y en dónde? Claro, el libro se va a presentar el 8 de febrero a las 11 de la mañana en el Centro de Convenciones Xola, y nos acompañarán el doctor Brasil Acosta Peña, que actualmente es diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional y además es dirigente del movimiento antorchista en el Estado de México, y también nos acompañará el doctor Abel Pérez Zamorano, que es profesor, investigador de la DICEA en la Universidad Autónoma Chapingo. Para la gente hoy día el tema de los libros digitales pues también ya está en boga, mucha gente los lee, ahora sí. ¿También estará en formato digital este libro y otros anteriores? Por el momento no, pero esperamos que ya este año podamos presentar todo nuestro catálogo editorial de manera digital. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Está abierta la invitación. Recuerde que es este próximo jueves 8 de febrero. Nada más me reiteras, Livia, ¿la hora? A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana en el Centro de Convenciones Xola y sobre Tlalpan. Ahí se puede usted dar una vueltecita para la presentación de este libro, La fase terminal del capitalismo, de Editorial Stentor, precisamente para que usted lo pueda leer muy rápido. Claro que sí, y nosotros traemos este libro para Muchísimas gracias. Julio, muchas gracias por invitarnos y muchas gracias a tu audiencia por vernos. Así, y bueno, es un libro para leerlo ahora sí que en 3 sentadas, como decimos. Ahí está, La fase terminal del capitalismo, de Editorial Stentor. Apenas se presentará la próxima semana y es realizado por el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, secretario general del Movimiento Antorchista. Muchísimas gracias, Livia, gracias a ustedes. Nos vemos en otra emisión más de Canal 6 Televisión.